mañana o pasado mañana. Yo creo que estamos claros que lo de Suárez no tiene futuro en selección nacional. Y yo creo que entre más rápido, mejor. Obviamente hay un tema con los famosos 16 contratos que arreglar, pero el comité ejecutivo debe tomar decisiones rápidas y dejarle de forma justa el camino allanado al próximo directorio de la Fede Fútbol. Que eso fue lo que yo siempre pensé también, que por qué había que esperarse hasta la primera semana de septiembre, porque recordemos que el actual comité ejecutivo termina su labor en la última semana de agosto, por qué esperarse hasta septiembre y tener que pagarle al señor Suárez la segunda quincena prácticamente de julio y agosto, porque si ustedes se dan cuenta es plata, o sea, no estamos hablando de 5 pesos, estamos hablando de que te puedes ahorrar casi $100,000 entre una quincena y un mes en cuanto a salarios, que por qué había que esperarse. Además, ya se sabe que la única papeleta es la de Don Osael y compañía. Y ya aquí mismo le hemos conversado y en redes sociales cómo estar integrado ese comité director. Poco a poco han ido diciendo que sí iba el presidente de la liga, que sí iba a estar el presidente de Cartaginés como vicepresidente seguramente. En fin, entonces, si ya se sabe que es la única papeleta, mañana perfectamente le pueden finiquitar el contrato y luego hacer un arreglo de pago con Suárez y ahora sí, seriamente y claramente además, por respeto a Suárez, empezar a proponer nombres y hablar de nuevos posibilidades para directores técnicos de la selección de Costa Rica. Sí, bueno, por cierto, hablando de esto, hoy se presentó la papeleta. Hasta las 5 había tiempo. Ajá. Hoy se presentó la papeleta y se dieron episodios que ya vamos a venir a vergonzosos, comentar. Perdón. Sí. Episodio vergonzoso. Un episodio, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero es un episodio de bajeza, un episodio de capricho, un episodio propio de alguien que quiere seguir viviendo del fútbol. Es un episodio... ¿Estoy hablando de uno o de cuántos? Porque no, estoy hablando de lo que hizo don Víctor Hugo Alfaro. Sí, lo de don Víctor Hugo Alfaro. Es vergonzoso. Que tiene como, no sé si son 25 o 30 años Por en ahí. la Federación de Fútbol. Que en la Federación de Fútbol, así hay muchos. El público no se da cuenta porque nos fijamos nada más como los grandes nombres, presidente federativo o los más conocidos. Pero los mandos medios tienen años metidos como garrapatas en la Federación de Fútbol y no hay forma de sacarlos. Y puede tener 25, 30 años, pero el asunto es que no ha hecho nada o ha hecho muy poco. El fútbol femenino para ninguno de nosotros es un secreto que necesita aires nuevos. Si el fútbol femenino en nuestro país llegó a un tope y ahora parece que más bien viene en descenso. Y don Víctor Hugo hoy, que ya se lo vamos a contar, en un episodio vergonzoso, falta de ética, quiso sostenerse ahí. Vamos a verlo. Esto fue lo que pasó el día. Es más, lo que pasó esta semana se solventó ayer porque al fútbol femenino le dijeron, bueno, tome, está bien, listo, aquí está. Y asunto solucionado. Aquí lo vemos. Así estará conformado el nuevo comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, según la papeleta que se presentó de manera unánime esta tarde, con la participación de 2 mujeres, encabezada por Osael Maroto y con las ausencias de ligas como Futsal, Fútbol Playa y Linafa. El femenino solicitó tener un campo dentro de esta estructura. Nosotros siempre hemos dicho y hemos indicado que el fútbol femenino debe ser parte de nuestra estructura. Lo que no estábamos de acuerdo con una persona que estaba integrándolo o que quería integrar en este nuevo comité ejecutivo, que eso es diferente. Bueno, se dio lo que se dio, que el señor salió indicando varias cosas ahí, que él presentaría mujeres y que esto y que el otro. Nosotros, la intención nunca ha sido dejar el fútbol femenino por fuera. Siempre nuestra intención fue, bueno, cambiar un poquito el rumbo de las personas que han estado representando el fútbol. Más allá de pensar en la parte personal, más allá de eso es ver el bienestar del fútbol y cómo logramos congeniar con todos sin que salgamos peleados. Siempre llama la atención, ¿por qué? Bueno, hay viajes con las selecciones nacionales, es un momento donde usted, como dirigente del deporte, digamos que se puede dar por realizado estar en la máxima autoridad en el fútbol de Costa Rica, pero yo creo que todo eso va pasando, vamos a ver, a través del tiempo, uno va conociendo y va evaluando, que no necesariamente, como le decía anteriormente, no necesariamente por estar uno adentro puede hacer cosas buenas en el fútbol. Puede inclusive a veces ayudar más de afuera, porque la perspectiva de estar afuera es diferente a estar dentro.
Finalmente, la decisión en cuanto al nombramiento de Silvia Bolaños como tesorera dentro de la papeleta llegaron a buen puerto tras horas de negociaciones. Hay que decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Esto es un proyecto deportivo que es de mi familia. Entonces, pues obviamente yo me he mantenido vinculada al club en el seno de la organización, precisamente por esa razón y además por mi formación también como licenciada en Derecho. Ha sido un estira y encoge en muchos sentidos, pero esto es parte de los procesos de selección, a llenar una papeleta por un tema de género y que aquí lo primordial sobre todo es en la consideración de él, de si yo cumplo cabalmente con, digamos, los requerimientos en el sentido de tener la capacidad de poderlo acompañar en la toma de decisiones que se van a venir después de que se haga esta elección. Los proyectos en los que comulguemos, en los que tengamos los mismos objetivos y probablemente lo voy a objetar en aquellos otros en los que yo no esté de acuerdo con él. Bueno, ahí está lo de Silvia Bolaños, que doña Silvia Bolaños tenía dudas o había dudas alrededor de si era elegible para comité ejecutivo porque no tenía los 2 años como dirigente. Al final ella parece que requisito. Sí, presentó algunos atestados de que ella ya trabajaba en el fútbol hace algún tiempo y estará en el comité ejecutivo. Al final a Víctor Hugo Alfaro le dan el cupo para fútbol femenino, Juan Carlos Román se baja porque Linafa tenía 2 campos, Linafa tenía el de Juan Carlos Román, que ya ha estado en el comité ejecutivo, que Juan Carlos también tiene mucho rato, y que por cierto, Linafa parece una federación dentro de la federación, porque tiene sus propias, sus propias normas. Juan Carlos Román cede su campo para la Liga Femenina. Se queda Jorge Hidalgo representando a Linafa. Jorge Hidalgo representando a Linafa, pero eso sí, le dicen a don Víctor Hugo Alfaro, eso sí, usted no lo queremos. Así, literal, tajante, a usted no lo queremos en el comité ejecutivo. No nos parece que sea la persona idónea para estar en el comité ejecutivo. Hágase a un lado y tienen que presentar a doña Jenny Chacón, que es la que va a estar integrando el comité ejecutivo de parte de la Liga Femenina. Perdón, nada más un asterisco al pie de página de lo que yo decía antes, porque cuando le dijeron a don Víctor Hugo Alfaro que a él no lo aceptaban como miembro del comité ejecutivo, entonces él prácticamente que amenazó con formar otra papeleta, ¿verdad? Llenarla de mujeres nada más para entorpecer un poco todas las negociaciones que se habían dado si a él no le daban cabida. Lo tranquilizaron un poco, le tranquilizaron un poco su capricho diciéndole, bueno, está bien, tranquilo, tranquilo, sabemos que usted quiere mantener su cuota de poder, vamos a pedirle a alguien, que en este caso fue el INAFA, que le ceda un puesto para que el fútbol femenino tenga representación, pero que ojalá no sea usted, porque usted no es apto para el próximo comité ejecutivo. Entonces el hombre, como vio que iba a mantener su cuota de poder, se tranquilizó ahí un poco. Yo digo, o sea, qué afán y qué necesidad de estar ahí en la federación. Uno entiende ahí es donde la interpretación ya es cansado. De que la gente que llega al fútbol no es necesariamente como por ayudar, que la donoren, que el sacrificio. Mira. Porque tienen 10, 15, 20, 25 años. Don Rodolfo Villalobos, actual presidente de la federación, comentaba los 17 años que tiene al frente en la federación de fútbol. Así, rapidito. O sea, se van 1 o 2 décadas y usted después escucha los discursos de el sacrificio, ad honorem, por ayudar. Y cuando viene una elección, pasan estas cosas. Está para escribir un libro de las últimas elecciones de comités ejecutivos. Las guerras internas que se dan, las negociaciones, las serruchadas de piso, historias de historias, lo cual deja claro que parece que sí son asientos bonitos los del comité ejecutivo. ¿Saben qué pasa? Que aquí la reforma me parece que tiene que venir en la parte del reglamento para ser elegible al comité ejecutivo. De estos, Hernán Medford en una nota de Irene Chinchilla cuestionaba que por qué no había gente de fútbol en el comité ejecutivo. Y a mí me parece que tiene que haber gente de fútbol, como también tiene que haber gente capacitada en la parte de administración. Claro, claro. Como Sael Maroto, en su momento otros presidentes que ha tenido la Federación de Fútbol, como don Hermes, como estuvo en su momento Eduardo Lee, en fin. Y tiene que haber gente de fútbol también haciendo el contrapeso, lo comentábamos acá con Tomás Fonseca. El detalle es que hoy el comité ejecutivo prácticamente solo admite dirigentes de pantalón largo. Gente de pantalón largo, que eso sí tiene que tener el requisito de tener los 2 años.
Entonces vemos gente en el comité ejecutivo que prácticamente lo que hace es vegetar, y seamos claros, gente que no tiene un criterio para dar un contrapeso a las decisiones, gente que sí también no ha estado ni siquiera involucrado en la administración de un club y forman parte del comité ejecutivo. O sea, no han estado ni siquiera administrando un equipo de segunda división o presidiendo un equipo de segunda división y están en el comité ejecutivo. O sea, por ejemplo, hoy la única persona apta de fútbol para estar en el comité ejecutivo es Jafet Soto, porque es dirigente de Fuerza Herediana. O sea, que tiene las dos vertientes. Don Leo es presidente de un club que está bien, don Joseph es un presidente que está bien, el señor Rosael Maroto igual, pero tiene que haber gente también de fútbol. Pero hoy, a como está en día estructurado, no se puede, no se permite. Entonces, con todo respeto, está don Víctor Rizzo en el comité ejecutivo, pero no hay un personaje de fútbol. Está don Alexander Chacón en el comité ejecutivo, que no es nada personal, pero no hay alguien de fútbol en el comité ejecutivo. Que va a repetir, ¿verdad? Estaba don Víctor Hugo Alfaro desde hace, yo no sé, el primer viaje. Más de 20 años. El primer viaje que a mí el periodismo me da la posibilidad de hacer en esto, gracias a mi querido Everardo Herrera Soto, ya don Víctor Hugo Alfaro estaba en el comité ejecutivo de la federación. Don Freddy Campos, perdón, don Freddy Campos. Don Freddy, todos ellos están en el ejecutivo. Muchos años. Sí, están en el ejecutivo y no hay gente de fútbol, porque no se puede. Porque no se puede. Hay gente de fútbol que no puede estar. Para que por la el gente reglamento. entienda, por ejemplo, Pablo César Guanchop. No puede. No puede. Que ha estado en el fútbol. Sí, pero no ha sido dirigente. Entonces no puede, no podría estar. Y sí, ahí hay gente que ya... yo digo que uno tiene que tener cierta ética y uno tiene que entender las cosas cuando ya se tiene que hacer a un lado. Y ahí hay una gran cantidad de personajes en el comité ejecutivo que tienen que entender que ya se tienen que ir. Por ejemplo, don Víctor, Es que no don se quieren Freddy, ir, Gustavo. don Alexander que va a seguir. No se quieren ir. Don La Víctor gran Hugo. pregunta, el tema es este. ¿Por qué no se quieren ir? Ese es el tema de fondo. ¿Por qué no se quieren ir? O sea, ¿qué es lo que hay Los viajes, que no se quieren los ir? viáticos. A principio de año, mira qué ¿es eso torneos nada tenemos. más? ¿Hay más? No Tenemos sé. el Mundial Femenino y tenemos, ¿quién va de jefe de delegación? Dáselo a Cristian Mora, que es el de futsal, porque con Cristian ocupamos... Cristian, te vas a ir 4 semanas a Qatar y vas a recibir $125 diarios, por eso, ok. 200, creo que son los 200. que dan. Sí. ¿Quién va a ir a la eliminatoria sub-17, que es en Jamaica? Ese dáselo a aquel de fútbol Bueno, playa. que hasta no- se ha sido el día Así de es. hoy. Yo por eso, y públicamente, repito lo siguiente. Ojalá don Osael Maroto y todo este comité ejecutivo tomen la determinación de parar el tema de los viajes. Es que en todas las federaciones hay una o dos personas encargadas de eso. No es que rotan los miembros de sus comités ejecutivos para que vayan a pasear. No. Hay una o dos personas Cristian, que son los que siempre van a los viajes, que son los encargados de logística, que son los... Pero eso del delegado oficial de la federación es un invento de aquí para que se roten todos y viajen. Es un invento, porque, bueno, aquí todos hemos viajado con selección. ¿Y quién es el que hace todo? En esta oportunidad, como representante de la federación, va Diego Brenes, que hace un buen trabajo, no es porque sea amigo, pero hace un buen trabajo. Y Trabajo es Herrera. Y ¿cómo se también, llama? sí, Alvarito Herrera. también Álvaro Herrera. Alvarito Herrera, que es el que llega 10 horas antes al aeropuerto con todos los utileros, con todas las maletas, con todos los pasaportes y hace que la selección pase, y es el que un mes antes se encargó de ver el hotel con Diego Brenes. Ellos son los que Que hacen a las veces se han cosas. visto escenitas, ¿verdad? De miembros de comité ejecutivo en eventos internacionales. Sí, claro. Han habido episodios. Claro. Ahora que veía la toma, igual, para seguir. Yo No, les no, pongo. no. Y te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, que tantos años he viajado con selección, ¿a dónde los veo? Los veo comprando en el mall. Los veo en el restaurante del hotel, los veo en la noche. Ahí es donde los veo, si se hacen responsables. Pero, por ejemplo, Tavo, ahora veíamos en la imagen. Don Eladio también. Don Eladio Carranza. Don Eladio Carranza. Y igual, vuelvo a enmarcarlo, no es personal, es una gran persona. Don Eladio o Ricardo Chacón, por ejemplo, en un comité ejecutivo que tiene conocimiento en la parte deportiva y en la parte de administración. Digo para decir nombres en voz alta, Sí. pero Ricardo Chacón no puede. No puede. Porque Tiene 3 meses. Sí, reglamentariamente no puede. Por eso,
el ejemplo es, si hoy el comité ejecutivo tuviera que llamar a cuentas a Luis Fernando Suárez para evaluar lo deportivo, ¿quién está más capacitado para evaluar ese tema deportivo? ¿Ricardo Chacón, para seguir con el mismo ejemplo, o don Eladio Carranza? Simplemente porque eran los nombres que estaban. O sea, ¿quién va a conocer más del tema deportivo, del tema físico, del tema concentración, del tema rendimiento, del tema nivel, etcétera, etcétera, etcétera? Un montón de cosas que puede meterse ahí. El que ha estado metido como jugador, o como entrenador, o como gerente deportivo. Entonces, sí se necesitan los que están estrictamente en el plano administrativo, indiscutiblemente. Pero ¿el resto qué? Entonces, el problema es que nos hemos acostumbrado a esto, a ver que simplemente son dirigentes de primera, de segunda, del INAFA, de fútbol playa, de fútbol femenino, de fútbol salón, de fútbol bolincha, de todo lo que haya, y después van a la Federación de Fútbol. Y no salimos de eso. Y yo no sé, Monte y Tao, cómo lograremos salir, porque además hay un esquema tan enredado de elecciones, de asambleas, que yo creo que si alguien quiere romper eso no puede, porque tendría que ser la misma asamblea con las mismas personas que se benefician de estos detalles que voten para que cambie. Y como por ejemplo el premio mundial, los mundiales mayores, los famosos 2 o 3 cupos por equipo para que vayan dirigentes a los mundiales. ¿Cuándo ha visto usted que los 12 de primera digan, no, ¿cómo va a gastar la Federación de Fútbol esos miles de dólares? Métalos a selecciones menores. No. Más bien es, bueno, repartan los viajecitos, porque ese viaje va con hotel y con viáticos, ¿verdad? Entonces, es difícil. Aquí pasa como en la política tradicional. Cada vez que viene una elección, yo creo que siempre se habla un poquito de la esperanza de que algo cambie, de que alguien meta pelea, aunque está claro que eso va a ser un cambio lento. Porque don Osael Maroto puede traer todas las mejores intenciones, pero hay un montón de gente alrededor, de ligas, de votos, que votan. Y de esos votos dependen cambios. Pero hemos estado mal por muchísimo tiempo, hemos estado con las mismas caras por muchísimo tiempo, con los mismos nombres por muchísimo tiempo. Y repito, muchos no son tan conocidos públicamente. Los mandos medios que hay dentro del fútbol son los que mandan, son los que están y son los que estropean o no, como acabamos de ver a don Víctor Hugo Alfaro, que tiene casi 30 años en fútbol femenino y que si no le dan una silla en el comité ejecutivo hace un berrinche y dice, me paseo en todo esto porque si no están conmigo simplemente lo estropeo. Y mantiene Es su increíble. cuota de poder, ¿verdad? Sí, bueno, Sí. terminamos en eso. Bueno, ayer se